La programación funcional se basa en funciones y los parámetros que esas funciones reciben. Dentro de un lenguaje funcional, prácticamente todo es una función y también una lista enlazada. ¿Cómo puede ser una función una lista enlazada al mismo tiempo? Se debe a su representación. Tanto las funciones como los parámetros se pueden representar como listas enlazadas, donde el primer elemento es el nombre de la función y los siguientes elementos son los parámetros. Por lo general, los programas funcionan a base de recursividad, es decir, a base de recorrer estas listas enlazadas de manera recursiva para conseguir comportamientos repetitivos. Es por ello que en programación funcional vamos a despedirnos de los ciclos iterativos. En su lugar tendremos la recursividad y tampoco tendremos variables ni asignaciones, porque una de las características de la programación funcional es que los datos no son mutables, es decir, que no cambian de valor una vez definidos. Lo único que podemos hacer es aplicarles operaciones a través de otras funciones y obtener datos nuevos. El nivel de abstracción en la programación funcional es más alto que el de otros paradigmas. No depende tanto de la arquitectura física de la computadora sobre la que se ejecuten los programas y no tenemos que preocuparnos tanto por las formas específicas en que los datos están siendo almacenados en memoria. Esto mismo la hace más demandante, en el sentido de que consume más recursos al momento de compilar y de ejecutar. Podemos decir que es de tipado débil, pero siendo más específicos depende del lenguaje en cuestión. En este tipo de lenguajes, las funciones se consideran ciudadanos de primer orden. ¿Y qué significa eso? Que podemos utilizar las funciones como lo haríamos con datos. Es decir, podemos tener funciones que reciban a otras funciones como parámetros. Podemos aplicar operaciones sobre funciones, podemos devolver funciones como resultados de otras funciones. Y volviendo al punto de que no necesitamos un manejo tan manual de la memoria, eso también hace que sean lenguajes en los que es relativamente fácil hacer programas paralelos. Subiendo un poco el nivel de zoom, encontramos a la programación funcional dentro de la esfera de los lenguajes declarativos, en los que describimos qué hacer y no necesariamente el cómo. Un poco de background. El primer lenguaje del paradigma es Lisp. El nombre de Lisp hace referencia a que es un list processor, o sea, un procesador de listas, aunque se suele bromear con que es un acrónimo de Lots of Irritating Silly Parentheses, o sea, un montón de tontos e irritantes paréntesis. Porque es cierto que los programas en Lisp y en otros lenguajes funcionales pueden llegar a acumular una gran cantidad de paréntesis. Lisp es un lenguaje con mucha historia y es a partir del cual se inspiraron los otros lenguajes del paradigma funcional, como Haskell, como Scheme y como Racket. El lenguaje Lisp fue creado en los 60s por John McCarthy, a quien además se le considera el padre de la inteligencia artificial porque es la persona que acuñó el término. Aunque lo que John McCarthy se imaginaba como inteligencia artificial no son los modelos basados en redes neuronales que tenemos ahora, ni siquiera los modelos de machine learning basados principalmente en estadística, sino modelos basados en reglas creadas a través de premisas lógicas, AND, OR, implicaciones, etcétera, etcétera. Al crear Lisp, McCarthy fue de las primeras personas en poner en práctica las ideas de la memoria dinámica y del tipado débil, lo cual es bastante impresionante porque lo hizo en una época donde las computadoras tenían poquitos recursos y, como mencionamos antes, la programación funcional es más demandante en recursos por su nivel de abstracción más alto. Y también tomó como inspiración el cálculo lambda. El cálculo lambda es un concepto que representa la computación a través de funciones que se aplican sobre los resultados de otras funciones. Y el creador del cálculo lambda es nada más y nada menos que el asesor de tesis de Alan Turing. El código en un programa del paradigma funcional es una lista enlazada, donde el primer elemento es el nombre de la función y el resto son sus parámetros. Y esa estructura puede repetirse y repetirse. Los parámetros de esa función, a su vez, pueden ser resultados de otras funciones. Podemos tener una función como una lista enlazada, donde cada elemento a su vez puede ser otra lista enlazada, es decir, otras funciones. A eso se le llama expresiones S, básicamente listas, donde sus elementos son otras expresiones S. Aquí tenemos el ejemplo de una suma. Una suma es una función. El símbolo de más actúa como nombre de la función y el 3 y el 4 son sus argumentos. Y esto a su vez es una lista enlazada, donde el primer elemento es el símbolo de más, que enlaza a continuación con el segundo elemento, que es el 3, que enlaza a continuación con el siguiente elemento, que es el 4. Este estilo, donde la operación aparece al inicio y después vienen los operandos, se llama formato prefijo y es prevalente en lenguajes funcionales como RAL, aunque no todos lo tienen. Siendo más específicos sobre las expresiones S, las podemos dividir en listas y en átomos. Los átomos, como su nombre indica, son cosas unitarias, cosas como constantes, que pueden ser numéricas,
constantes de tipo carácter, booleanas y también símbolos como los identificadores, que utilizamos para darle nombre a las cosas. Para crear identificadores vamos a poder utilizar casi cualquier símbolo, excepto los que ya tengan otros usos dentro del lenguaje. El otro tipo de expresiones son las listas. La mayoría de estas listas siguen la estructura que mencionamos antes. Primer elemento de la lista como nombre de función, resto de elementos como parámetros para la función. Pero también hay algunas formas especiales, que digamos siguen formas de sintaxis específicas, por ejemplo para crear expresiones condicionales. Ya más específicamente dentro del lenguaje Racket, hay muchos elementos que te resultarán familiares. Por ejemplo, los símbolos para realizar operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, obtener módulos, obtener raíces. También los operadores relacionales para evaluar cuando algo es mayor que, menor que, diferente de, etc. Y los lógicos, el AND, el OR, las negaciones. Sin embargo, técnicamente ninguno de estos es un operador, es más bien un símbolo, es decir, el nombre de una función. El símbolo del asterisco, por ejemplo, está asociado con la definición de la función de multiplicación. Es el nombre de esa función. También hay muchas otras funciones predefinidas en el lenguaje. Por ejemplo, los predicados positive, even e equals. En general, cuando veamos el nombre de una función con un símbolo de pregunta al final, significa que es una función que evalúa true o false sobre algo. Por ejemplo, positive evalúa si un número es positivo e even evalúa si es par. Tenemos también operaciones para el manejo de listas, como por ejemplo las famosas operaciones char y cdr. Char y cdr reciben como argumento una lista. Char devuelve al primer elemento de la lista y cdr devuelve a todos los otros elementos excepto el primero. Tenemos también la función list, que sirve para crear listas, y funciones un poco de más alto nivel como map, apply y muchas otras que sirven para hacer operaciones algo más complejas sobre listas. Dentro de las formas especiales tenemos quote. Quote sirve para especificar que una expresión que venga a continuación no se evalúa, es decir, que es completamente literal. Por ejemplo, si ponemos quote hola, el resultado es hola, con una comilla al inicio que indica justo eso, que es una cita literal. La comilla también funciona como una abreviación de quote. ¿Cuál es la diferencia cuando algo tiene o no tiene quote? Por ejemplo, si tuviéramos esta lista cuyo primer elemento es hola y los siguientes elementos son bla bla, y el quote no estuviese presente, Racket intentaría evaluar esa expresión, como si bla bla fuesen los parámetros de una función llamada hola, lo cual nos produciría un error porque no tenemos la definición de esa función. En Racket el orden de evaluación es aplicativo, lo que significa que primero se evalúan los parámetros y luego se manda a llamar a la función. Si estos parámetros son a su vez funciones, se evalúan de manera similar. En Racket no hay declaraciones de variables y no hay mutabilidad de los datos. En su lugar tenemos bindings. Los bindings asocian un símbolo y el resultado de una expresión. Por ejemplo, podemos definir el símbolo A como que está asociado con el resultado de la expresión de suma de -2 y 1. Una vez que hemos definido que esa es la asociación para A, no podemos redefinir A con otro valor. Esta misma función, define, la podemos utilizar para crear funciones. Por ejemplo, aquí creamos la definición de la función suma. Suma será el nombre y después vienen los parámetros A y B. Y después, entre paréntesis, viene lo que devuelve la función. Aquí devuelve la suma de A y B. Otra de las formas especiales del lenguaje es el if. Su sintaxis es similar a las otras operaciones que vimos antes. Es una lista encerrada en paréntesis, cuyo primer elemento es el nombre de la función, es decir, el if. Podemos decir que su primer parámetro es la expresión que se va a testear. En este ejemplo, esa expresión es la evaluación de la función mayor o igual que, tomando -5 y 0 como parámetros. El siguiente parámetro para if, el siguiente argumento para la función, es la expresión que se va a evaluar si la expresión del test resulta diferente de falso. Y el tercer parámetro es lo que se evalúa en el caso contrario, digamos el then y el else. En este ejemplo, ambas son expresiones atómicas, un 1 en el caso de que la condición se cumpla y un 0 en el caso de que no. Pero también podemos tener ifs que devuelvan resultados de funciones, donde si el test se cumple mandamos llamar a una cierta función y si no, mandamos llamar a otra función. Y entonces lo que la función if devuelve es el resultado de cualquiera de esas dos, dependiendo de si se cumple o no la expresión del test. Para terminar con los ejemplos de hoy, otra de las formas especiales es con. Trata de averiguar por ti mismo qué es lo que hace, cómo funciona y qué es lo que devolvería este bloque de código.